Es cierto, Clayton, ¿no? O sea, nadie se esperaba ese nivel de preguntas, ¿no? Uno Ujú. pensaba que iba a venir mucho más difícil, pero como te digo, te apuesto que hay un montón de gente que no ha aprovechado la oportunidad, ¿no? Eso al final de cuentas es lo que importa, ¿no? O sea, viene fácil, pero si no aprovecha la oportunidad no sirve simplemente. Muy bien. Muy bien, chicos. Siendo las 3:50, empezamos a desarrollar los ejercicios o la parte teórica de física. Sí, primero confírmame que se observa la pizarra en sus pantallas. Y profe, fíjame. Chévere, muy bien, gracias, Angelo. Arrancamos entonces, chicos. El día de hoy vamos a terminar con todas las herramientas que se necesitan para poder aplicar todo ese conocimiento en los temas subsiguientes. Ahora te vas a dar cuenta qué quiero decir con eso. Un momento, vamos a admitir a sus compañeros que están en la sala de espera. Ya está. ¿Cuál es la idea en esta parte? Fíjense, cuando terminamos de hacer las leyes de Newton, encontramos situaciones donde era muy difícil resolver el ejercicio utilizando las leyes de Newton. Les comenté un par de casos la clase anterior. Y entonces, ¿cuál fue nuestro proceder? Básicamente, fue repotenciar a las leyes de Newton. Y para eso, lo que hicimos fue definir dos nuevas cantidades, trabajo y energía. El día de hoy vamos a ver algo parecido. Resulta que hay situaciones que no pueden resolverse únicamente aplicando las leyes de Newton o aplicando las ideas de trabajo y energía. Eso, por ejemplo, ocurre en el caso de un choque. Imagínense dos cuerpos que impactan uno contra el otro. Problema. Conocida las velocidades y las masas antes del choque, el problema a resolver es cuáles son las velocidades de los cuerpos después del choque. Si tú intentas aplicar las leyes de Newton o intentas aplicar el criterio de trabajo y energía, no va a ser muy difícil que se den cuenta que eso es insuficiente para resolver ese problema. Por lo tanto, estamos en la misma situación en la que nos vimos la semana pasada. Problemas que no pueden resolverse utilizando las leyes de Newton. Por lo tanto, nuestra actitud en ese momento fue, vamos a repotenciar a las leyes de Newton. Y para eso definimos dos nuevos conceptos, el trabajo y la energía. Aquí, el día de hoy, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a repotenciar a las leyes de Newton. Y para eso vamos a definir dos cantidades. Esas cantidades se llaman impulso y cantidad de movimiento. ¿Cuál es la intención aquí? Habiendo aprendido a calcular el impulso y la cantidad de movimiento, vamos a fusionarlas con las leyes de Newton y obtendremos un teorema. Y luego de ese teorema encontraremos que bajo ciertas condiciones existe una cantidad que no cambia en el tiempo. Es decir, encontraremos una ley de conservación. Y a eso voy a apuntar el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces vamos a concentrarnos en esta parte. Empecemos entonces. Sugerencia, chicos. Lo que voy a hacer a continuación es un corta y pega de lo que ya hicimos en trabajo. Así que mucha atención con las analogías que te voy a proponer. Empezamos con el análogo del trabajo. Y el análogo del trabajo es el impulso. Si tú pudieras leer en este momento lo que escribí en la parte de trabajo, encontrarías lo siguiente. Encontrarías algo como trabajo. Es aquella cantidad escalar que mide
el efecto de la fuerza a lo largo de una trayectoria. Mide el efecto de la fuerza en un desplazamiento. La unidad del trabajo en el sistema internacional es el Joule. ¿Por qué te comento algo que ya hemos visto anteriormente? Muy simple, porque ahora voy a colocar algo ligeramente diferente, pero análogo, por supuesto. Empezamos entonces. Podremos decir que, déjame cambiar de color, podremos decir que el impulso, primero, es una cantidad escalar, o perdón, vectorial. Cantidad vectorial que mide el efecto de una fuerza sobre un cuerpo, el efecto de una fuerza sobre un cuerpo en un intervalo de tiempo. A ver. Trata de relacionarlo con lo que ya vimos en trabajo. Resumiendo, mientras que el trabajo es el efecto de la fuerza en el espacio, podemos decir en forma análoga que el impulso es el efecto de la fuerza en el tiempo. Su unidad, podemos decir, su unidad en el sistema internacional es el Newton metro. Bueno, Newton segundo en este caso. Newton segundo. Y el símbolo del Newton segundo es N punto. Tú dirás, profe, pero ¿por qué dice que el trabajo es el análogo del impulso? O viceversa. ¿Por qué dice que el impulso es el análogo del trabajo? Bien simple, porque si bien es cierto, la unidad del trabajo en el sistema internacional es el Joule, te hago recordar que un Joule es igual a un Newton metro. La unidad del trabajo es el Newton metro, la unidad del impulso es el Newton segundo. Muy bien, habiendo definido lo que es el impulso, que sería el análogo del trabajo, podemos decir a continuación lo siguiente. Decimos, vamos a aprender a calcular, ¿sí? Vamos a aprender a calcular el impulso de una fuerza constante. El impulso de una fuerza constante. Recuerda, cuando digo fuerza constante, estoy hablando de una fuerza que es constante tanto en magnitud como en orientación. Es constante en los elementos que lo componen. Pongamos un ejemplo concreto. Imagínate, por ejemplo, que una partícula describe una trayectoria rectilínea, por poner un ejemplo. Entonces, si aquí tenemos a la partícula, digamos, por ejemplo, que sobre esa partícula actúa una fuerza F. Sobre la partícula actúa una fuerza F. Muy bien. Si eso es cierto, entonces, como la fuerza es constante, esta fuerza no cambia de magnitud y tampoco cambia de orientación. Por lo tanto, podemos decir, ¿cuál es el impulso de esa fuerza en un intervalo de tiempo delta de t? Espérate, me salió checo. Mucho mejor. ¿Cuánto vale el impulso de la fuerza en un intervalo de tiempo delta de t? Bien simple. Se define el impulso de la fuerza F como el producto
de la fuerza por el intervalo de tiempo. Noten la similitud entre la definición de trabajo de una fuerza constante y la definición de impulso de una fuerza constante. Trabajo, producto escalar de la fuerza con el desplazamiento. Impulso, producto de la fuerza con el intervalo de tiempo. Pero ustedes ya saben teoría de vectores. ¿Qué quiero decir con eso? Pregunta, chicos. Pregunta. ¿Cómo grafico el impulso de una fuerza F? Observen la definición y encontrarán rápidamente la respuesta. ¿Cómo grafico el impulso de una fuerza F? Correcto, paralelo a la fuerza. O dicho de otra manera, el impulso tiene la misma orientación que la fuerza aplicada. Eso es lo que voy a escribir. Eso es lo que voy a escribir a continuación. Podemos decir entonces lo siguiente. El impulso y la fuerza, ya, estos dos, el impulso y la fuerza tienen la misma orientación. Eso es lo que podemos decir del impulso. ¿Quieres graficar el impulso? Primero grafica a la fuerza aplicada, por supuesto. Es así como se calcula el impulso de una fuerza constante. Bastante sencillo, como te puedes dar cuenta. Pero, por analogía con lo que te comenté en trabajo, yo podría decir algo más. Supongamos que construimos una gráfica que me muestre cómo varía la fuerza en función del tiempo. Para el caso, por supuesto, de una fuerza constante. Observen lo que voy a escribir. Yo digo lo siguiente. Supongamos que queremos graficar el impulso de la fuerza que está por acá. Queremos calcular el impulso de la fuerza F, que se representa como F por I. Perdón, F por I. Queremos calcular el impulso de esa fuerza constante entre los instantes T sub 0 y T sub F. ¿A qué es igual ese impulso? Veamos. Para eso construimos nuestra gráfica. Nuestra gráfica de cómo varía la fuerza aplicada con el tiempo. Como la fuerza es constante, entonces la gráfica será una recta horizontal, paralela al eje del tiempo. Y como yo quiero calcular el impulso en un cierto intervalo de tiempo, entonces planteo lo siguiente. Digamos que el intervalo de tiempo transcurrido se encuentra entre T sub 0 y T sub F. Y a mí se me ocurre calcular el área, ¿ya? Se me ocurre calcular el área. Hagamos ello. Muy bien. Nos preguntamos, ¿qué información me dará el área? A ver, calculemos. El área es la base por la altura. La base es el intervalo de tiempo. La fuerza, o la altura, perdón, es la fuerza F. Por lo tanto, encuentro que el área es la fuerza multiplicado por el intervalo de tiempo. ¿Y eso qué cosa es? Exactamente. Eso me da la magnitud del impulso.
solo la magnitud del impulso. Es muy importante que se den cuenta de eso. Es imposible que el área me permita calcular el impulso. ¿Por qué no, profe? Porque el impulso es una cantidad vectorial. ¿Cómo el área, que es una cantidad escalar, podría darte el impulso? No puede. Por esa razón decimos que el área solo nos da la magnitud del impulso. Me preguntan, profe, pero ¿no dependería de la pendiente? ¿Cuál pendiente? No sé a qué te refieres con pendiente. Yo no veo ninguna. Ah, ya. Se te están cruzando los ciclos, pero. Vamos por partes, vamos por partes. ¿Por qué te adelantas? Ya, vamos por partes, ¿sí? Paciencia, paciencia. Ya ustedes se quieren mandar con todo, ya. Paciencia, pues muchachos, paciencia. Yo sé que ustedes saben, eso es indudable, porque los ciclos pesan, pero también necesito que entiendas que hay cosas que tienes que hacer paso a paso. ¿De acuerdo? Continuemos entonces. Muy bien. Entonces, he demostrado que cuando la fuerza es constante, el área entre la gráfica de la fuerza y el eje del tiempo me da la magnitud del impulso. Pero cuidado, uno dice, profe, pero si el área solo me da la magnitud del impulso, ¿de dónde saco la orientación del impulso? Y aunque parezca mentira, eso está escrito en esta parte. Si el área me da la magnitud del impulso, ¿de dónde saco la orientación del impulso? Los leo. De la fuerza. Exacto, de la orientación de la fuerza, pues. ¿Por qué crees que he escrito, y encima con mayúscula, que el impulso y la fuerza tienen la misma orientación? Eso es importante, pues. Eso es importante. Muy bien. Continuemos entonces. Si seguimos con nuestra secuencia análoga a trabajo, entonces aquí vendría a continuación lo siguiente. B. Vamos a calcular ahora el impulso de una fuerza variable. Ah, pero yo te comenté la clase pasada. Cuando calculemos el trabajo de una fuerza constante, perdón, una fuerza variable, no podemos resolver el caso general. ¿Por qué no, profe? Porque fuerza variable significa fuerza variable en magnitud, significa fuerza variable en orientación. Y eso no lo podemos hacer. Por lo tanto, nos restringimos a fuerza variable únicamente en magnitud. Aquí ocurre exactamente lo mismo. No podemos calcular el impulso de una fuerza variable, tanto en magnitud como en orientación. Solo veremos el caso más simple. Calcularemos el impulso de una fuerza variable, pero variable únicamente en magnitud. Lo escribo en magnitud. Ese es el impulso que yo voy a calcular a continuación. ¿Cómo se calcula el impulso de una fuerza variable, pero solamente en magnitud? Veamos. Hagamos un dibujito por aquí. Y para eso me voy a aprovechar de lo que hice por acá. Yo digo así. Supongamos que esta fuerza es variable. Y como es variable, lo escribo de la siguiente manera. F, ups, F de t multiplicado por el vector unitario y. Noten que esta ecuación, o esa expresión en todo caso, me dice que la fuerza es variable en el tiempo, pero que su orientación permanece constante. Entonces, si yo construyo la gráfica de cómo varía la fuerza F, ¿ya?
de cómo varía la fuerza F. Con el tiempo, supongamos que la gráfica tiene esta peculiaridad. Escucha lo que voy a decir. Generalizando, ¿sí? Generalizando lo que dijimos en fuerza constante, ya, generalizando lo que dijimos en fuerza constante, podemos decir lo siguiente. Si yo calculo el área entre la gráfica y el eje del tiempo, lo que encontraría es lo siguiente. Otra vez, que se puede demostrar que el área, ya, se puede demostrar que el área, ¿qué cosa me da? Solo me da la magnitud del impulso. Solo la magnitud del impulso. Esta es la propiedad que debe manejar. Chicos, insisto, es imposible que el área te permita calcular el impulso. ¿Por qué no, profe? Porque el área es una cantidad escalar, mientras que el impulso es una cantidad vectorial. Y entonces, profe, bien simple. Yo calculo el área. El área solo me va a permitir calcular la magnitud del impulso. Entonces uno diría, profe, pero si el área me da la magnitud del impulso, ¿de dónde saco la orientación del impulso? Respuesta, la orientación del impulso lo vas a sacar de la orientación de la fuerza. Eso es lo que te debe quedar bien grabado en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, quiero que entiendan lo siguiente. Insisto con la analogía. Así como definí trabajo, estoy definiendo impulso. Así como definí el trabajo de una fuerza constante, estoy definiendo el impulso de una fuerza constante. Así como definí el trabajo de una fuerza variable únicamente en magnitud, estoy definiendo el impulso de una fuerza variable. Así que hasta el momento, esto que estoy haciendo es análogo a lo que ya hemos visto en la parte de trabajo. Muy bien. Viene a continuación algo que no tiene análogo. A ver, me preguntan, profe, en el impulso de fuerza variable, ¿la orientación depende de la fuerza? No. Te acabo de decir, te acabo de decir que nosotros solo calculamos el impulso de fuerzas variables únicamente en magnitud. Si la orientación cambia con el tiempo, entonces ya fue ese problema. No lo podemos resolver a este nivel. Lo que puede ocurrir como máximo es que la fuerza se apunta a la derecha, orientación más I, luego pase a tener o apuntar hacia la izquierda, orientación menos I. Pero la orientación no puede cambiar. Profe, con mate superior sí, así es. Con mate superior sí podría hacer eso. Podrías hacer eso, sabiendo matemática superior. Pero como no lo sabes, te aguantas con esto simplemente. Muy bien, planteemos entonces lo siguiente. Te decía que vamos a plantear algo que no tiene análogo en el caso del trabajo. Esto que vamos a comentar ahorita es exclusivo del tema de impulso. Coloquemos como observación lo siguiente. Observación. Escuchen lo que voy a decir
y escribir a la vez. Decimos, se denomina fuerza media a aquella fuerza constante, aquella fuerza constante que produce el, eso lo escribo conmigo, ¿no? El mismo efecto que una fuerza variable en el mismo intervalo de tiempo. Profe, ¿qué quiere decir eso que está o que acaba de escribir? Te lo ejemplifico de la siguiente manera. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Observen. Yo digo, imagínense, imagínense que en un fenómeno, ¿ya? Que en un cierto fenómeno, la fuerza varía con el tiempo de la siguiente forma rara. Profe, no entiendo. ¿Cómo una fuerza podría depender de esa manera? Porque allí yo noto, dirás tú, que esa fuerza en un primer momento aumenta de valor, en algún instante alcanza su máximo valor y luego la fuerza disminuye. Existen fenómenos en la naturaleza donde la fuerza varíe con el tiempo de esa manera. Sí, hay un montón. Por ejemplo, ya, por ejemplo, cuando una pelota golpea una pared, resulta que la fuerza que ejerce la pared sobre la pelota, esa fuerza tiene ese comportamiento. Primero aumenta, ¿sí? Primero aumenta, alcanza un valor máximo y luego disminuye. Muy bien, pero hay un problema aquí. Hay un problema. Imagínate que yo sé que la fuerza varía de esa forma rara en función del tiempo. Si yo intentara calcular el impulso, estaría obligado a calcular el área entre la gráfica de la fuerza y el eje del tiempo. Profe, con integrales. Aún así tú supieras integrales, no podrías calcular el impulso. ¿Por qué no, profe? Porque no sabes cómo está cambiando la fuerza con el tiempo. No sabes la ecuación que relaciona a la fuerza con el tiempo. Y entonces, profe, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si encontramos una fuerza que varía de forma complicada con el tiempo? Ah, ya. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a hacer una equivalencia. ¿Y cuál es esa equivalencia? La siguiente. Ya, vas a hacer lo siguiente. Impulso neto, profe. No. Por eso les digo, chicos, ustedes se están mandando con todo. Seguro han escuchado la clase en la mañana, pero no lo han entendido. Por eso le digo, paciencia para entender las cosas. ¿De acuerdo? Paciencia para entender las cosas. Lo que yo hago es lo siguiente. Yo digo, correcto, no conozco la fuerza variable con el tiempo. Yo quiero calcular su impulso. ¿Qué hago? Hago la siguiente jugada. Reemplazo a esa fuerza variable por una fuerza constante.
Eso es lo que hago. Cambio, reemplazo la fuerza variable por una fuerza constante. ¿Cómo le llamaré a esa fuerza constante? Le vas a llamar fuerza media. Fuerza media. Pero entonces alguien dirá, profe, pero es posible reemplazar una fuerza variable por una fuerza constante, sí, siempre y cuando tú te asegures de que el efecto producido por la fuerza variable sea exactamente el mismo efecto producido por la fuerza constante. No, John Patrick, no tiene nada que ver la fuerza media con la aceleración media. Entiende la palabra media en el contexto que yo lo acabo de escribir. Entonces te decía, entonces te decía, reemplazas mentalmente a la fuerza variable por una fuerza constante. Pero para que lo reemplace, esa fuerza debe producir los mismos efectos que la fuerza variable. Tú te dirás entonces, tú te preguntarás, profe, ¿y qué significa que la fuerza media, esa fuerza constante, produzca los mismos efectos? Respuesta. Para que esa fuerza media, esa fuerza constante, produzca los mismos efectos, evidentemente debe producir el mismo impulso. Por lo tanto, concluyo lo siguiente. El impulso de la fuerza F, de esa fuerza variable, y el impulso de la fuerza media. ¿Cómo tienen que ser esos dos impulsos? Iguales. Es así, chicos, como deben entender la idea de fuerza media. Recapitulando, ¿qué es lo que acabo de decir en resumen? Algo bien simple. Suponte que en un fenómeno se sabe que la fuerza es variable con el tiempo, pero que no se conoce cómo depende del tiempo. Ah, ya. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Bien simple. Reemplazamos la fuerza variable por una fuerza constante. ¿Cómo le llamamos a esa fuerza constante que produce los mismos efectos que la fuerza variable? A esa fuerza le vas a llamar fuerza media. La condición para el cálculo de la fuerza media es que el impulso de la fuerza media sea exactamente el mismo impulso que el de la fuerza variable. ¿De acuerdo? Así lo tienes que entender. Muy bien, chicos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Ah, ya apareció una pregunta. Ah, muy buena pregunta. Públicalo para todos, por favor. Es una excelente pregunta. Vamos a responderlo para todos. Publica tu respuesta o tu pregunta para todos, por favor. Excelente. Me preguntan, profe, pero no entiendo algo. ¿Cómo puedo hallar la fuerza media si no puedo estudiar el área de la fuerza variable? Es una excelente pregunta. Pues que hay un detalle, pues. Yo te estoy diciendo el caso general. No, no, Álvaro, como te digo, no te metas en cosa de hombres. No, te estoy diciendo el caso general. En la práctica, no te van a dar cualquier curva, pues. Oye, si tú a la justa sabes calcular área de triángulos, área de trapecios, ¿tú crees que te va a venir una gráfica tipo campana? Eso es imposible. En la práctica, a ti te van a dar una gráfica tipo trapecio,
tipo triángulo, cuya área sí es calculable. Yo te estoy diciendo el caso general. ¿De acuerdo? Cuidado, John Patrick. Yo te puedo poner problemas con área de triangulitos y tranquilamente te tranqueo. Así que no lo veas tan sencillo. Profe, ¿por qué? Porque te puedo poner área arriba y área abajo. Y ahí te vas a bloquear. Vamos por partes. Vamos por partes. Tú primero entiende que te estoy comentando el caso general. En la práctica, en los problemas, no te van a poner gráficas tipo campana. Modelarán a esa campana como un triángulo. Modelarán a esa campana como un trapecio. Entonces, el área sí es calculable y por lo tanto sí es calculable la fuerza media. ¿De acuerdo? Entiéndelo de esa manera. ¿Sí? Excelente pregunta, excelente pregunta. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí para pasar a la siguiente pizarra? Ya vamos a llegar a aplicar eso. Vamos por partes. Paciencia, paciencia. Me Profe, ¿por falta qué hizo, desarrollar. Dime, dime. disculpe, ¿por qué hizo primero impulso y no cantidad de movimiento? Ah, tengo mis razones. Tengo mis razones. Y esas razones las vas a ver a medida que vaya desarrollando el tema. Tengo mis razones. Entiendo, gracias. No te preocupes, Álvaro. Solo te pido paciencia. Vamos a seguir avanzando y tú solito te vas a dar cuenta, por eso el profe hizo primero impulso y no definió primero cantidad de movimiento. Tengo mis razones, como te repito. Así es como trabajo y energía. ¿Por qué cree que te estoy insistiendo con la analogía? Esa es mi intención. Pero si todavía no lo notas, no te preocupes. Ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Paciencia, Álvaro, paciencia. En la siguiente parte, ahí me vas a entender por qué comencé con impulso y no comienzo con cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Todo tiene un porqué, por si acaso. Muy bien. Qué rápido son ustedes, ¿no? Álvaro comenta algo, ni caso le hacen. Angie comenta algo, al toque. Por gusto es, sí, por gusto es. Son caballeros. Exacto, Angie. Tú sí eres inteligente, ¿no? Tú sí eres inteligente. Correcto, correcto. Muy bien. Muy bien, muchachos. Continuemos, continuemos. Buena pregunta, Roberto. ¿Cómo serán en la uni? Pero como ese día todavía está lejos, no te preocupes. Muy bien. Sigo, sigo. A ver, a ver, a ver. Impulso de una fuerza constante. Me hace recordar trabajo de la fuerza constante. Impulso de la fuerza variable. Me hace recordar el trabajo de una fuerza variable. Chicos, semana pasada, y luego de calcular el trabajo de una fuerza variable, ¿qué fue lo que hice a continuación? ¿Recuerdan? ¿Lo han pasado a un cuaderno o solo te quedaste con el PDF? ¿Qué hice a continuación? A ver si alguien me lo dice. Excelente, excelente. Trabajo neto, correcto, trabajo neto. Entonces, si antes hice trabajo neto, es obvio que ahora voy a hacer impulso neto. Ya. Entonces, punto número dos, y con eso ya voy contestando poco a poco a la pregunta de Álvaro, ¿no? Profe, ¿por qué hizo primero impulso? ¿Por qué no hizo primero cantidad de movimiento? La pregunta es válida, claro que sí, pero por eso le decía, esto requiere un poco de paciencia. Impulso neto. Facilito. Si el trabajo neto
Si el trabajo neto era la suma de los trabajos de todas las fuerzas, es evidente entonces que el impulso neto sea igual a la sumatoria de los impulsos de todas las fuerzas. Pero la clase pasada yo les dije lo siguiente. Esta definición tiene un problema. Si yo tuviera 10 fuerzas y yo quisiera calcular el trabajo neto, debería calcular el trabajo de 10 fuerzas. Trabajo de la fuerza 1 más trabajo de la fuerza 2 más trabajo de la fuerza 3 hasta el décimo trabajo. Y luego de calcular 10 trabajos, debería sumar todos ellos. Pero yo le dije, eso en la práctica no me sirve. Y entonces te demostré que el trabajo neto se podía calcular de otra manera. Correcto, Christopher, a eso iba. Yo te demostré que el trabajo neto también podía calcularse como el trabajo de la fuerza resultante. Como ya te lo demostré, aquí es mucho más fácil. Impulso neto. Existe otra manera de calcular. Y es la manera que yo voy a utilizar. Impulso neto. ¿A qué es igual? Al impulso de la fuerza resultante. Demostrar eso, chicos, es recontra sencillo. Y es tan fácil que voy a dejar para que tú lo demuestres. ¿De acuerdo? Tarea para tu casa. Demostrar esto que está aquí. ¿Por qué la duda, Álvaro? Si esto es chiste de demostrar. Lo voy a hacer hablando, ¿ya? Atención, a ver si me sigues. Suponte que sobre una partícula actúan tres fuerzas. Exacto, Sergio. Vamos por partes. Si son tres fuerzas, tendría que el impulso neto es el impulso de la fuerza 1 más el impulso de la fuerza 2 más el impulso de la fuerza 3. Supongamos por comodidad que esas fuerzas son constantes. ¿Cómo calcularía el impulso de la fuerza 1? Como fuerza 1 por tiempo. ¿Cómo calcularía el impulso de la fuerza 2? Fuerza 2 por tiempo. ¿Cómo calcularía el impulso de la fuerza 3? Fuerza 3 por tiempo. Factorizo el tiempo. ¿Qué me quedaría? Que el impulso neto es la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 y todo eso multiplicado por el tiempo. Pero, ¿qué cosa es F1 más F2 más F3? Fuerza resultante. Por lo tanto, estoy encontrando que el impulso neto se calcula como la fuerza resultante por el tiempo. ¿Pero qué cosa es fuerza resultante por el tiempo? Respuesta. El impulso de la fuerza resultante. Y se acabó la historia. ¿Ves? Facilísimo. Hasta hablando sale la demostración. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el impulso neto es igual al impulso de la fuerza resultante. Por eso te decía Álvaro, eso queda como tarea para ti. No te va a demorar ni 10 segundos demostrar eso que es ahí. Muy bien, chicos. Y luego de trabajo neto, ¿qué más hice? Está en tu cuaderno, está en el PDF que siempre te comparto. ¿Qué cosa hice después de trabajo neto? Vamos, te leo. Antes de relacionarlo con energía, hay un pequeño preámbulo. No, no fue aplicaciones, fue el teorema del trabajo neto. Revisa el PDF que yo he hecho en clase, ahí está toditito. Yo hice el teorema del trabajo neto. Es más, lo demostré. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Respuesta, el teorema del impulso neto. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Pero al igual que hice en el teorema del trabajo neto,
el teorema del impulso neto, lo voy a demostrar porque es bien sencillo. A ver, veamos. Problema a resolver. Problema a resolver. Decimos así. Problema. Supongamos que una partícula se mueve con una velocidad v0. Una velocidad v0. ¿De acuerdo? Y que sobre esa partícula actúa un conjunto de fuerzas que puede ser reemplazado por la fuerza resultante. Como consecuencia de esta fuerza resultante, esa partícula va a cambiar de velocidad. Problema. Conocidas las velocidades. Conocidas las velocidades y la masa de la partícula, quiero calcular el impulso neto. Conocida la masa, la velocidad inicial y la velocidad final, quiero calcular el impulso neto. Profe, ¿cómo podemos hacer eso? Veamos, pues. Veamos. Empiezo planteando lo siguiente. El impulso neto. ¿Qué es lo que acabo de demostrar hablando nomás? Que el impulso neto es el impulso de la fuerza resultante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para simplificar mi demostración, voy a suponer que la fuerza resultante, ¿ya? Voy a suponer que la fuerza resultante es constante. Profe, y si fuera variable, tú primero escuchas la demostración con fuerza constante, luego te preocupas por el resto. Si la fuerza resultante es constante, entonces el impulso de la fuerza resultante, que es el impulso neto, por supuesto, no sería otra cosa más que la fuerza resultante por el tiempo. ¿Y a qué es igual? ¿A qué es igual? La fuerza resultante. Y es aquí donde entra a tallar la segunda ley de Newton. La fuerza resultante es igual al producto de la masa por la aceleración por el tiempo. Ahora yo les digo, busquen en su cerebro una ecuación del MRUV donde aparezca el término aceleración por tiempo. Correcto, Sergio, correcto. Como la fuerza resultante es constante, la aceleración también lo es. Ah, ya. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. Si la aceleración es constante, estoy hablando del MRU. Por lo tanto, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Con lo cual, concluyo que el producto de la aceleración por el tiempo es igual al cambio de velocidad. Velocidad final menos velocidad inicial. Y eso lo voy a reemplazar en la ecuación de arriba.
Entonces yo digo, reemplazando, hagamos las cuentas. A ver, no te entendí muy bien, Álvaro. O sea, velocidad resultante, velocidad de cambio. Velocidad resultante, pero velocidad resultante es otra cosa. Primero, resultante implica suma, y acá estoy restando. Ok, ok, disculpe. No te preocupes, Álvaro. Entonces, lo que tú podrías decir es cambio de velocidad. Eso sí, ni vuelta que darle. Eso sí podrías decir. Entonces, reemplazando, obtengo que el impulso neto ¿a qué es igual? A la masa por velocidad final menos velocidad inicial. Y esto lo puedo escribir como la masa por velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Y allí me detengo un ratito. ¿Por qué, profe? Porque esta ecuación, ¿sabes a qué me hace recordar? A esto. Trabajo neto, y yo te lo demostré la semana pasada. Trabajo neto es un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Pero tú ya sabes el final de la historia. Profe, ¿cuál fue el final de la historia? Hice un cambio de variable. A esta cosa llamada un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿qué nombre le di? Energía cinética final. Así es, energía cinética en general. Esta es la energía cinética final. Y esta cosa es la energía cinética inicial. Aquí quiero hacer algo parecido. Profe, no entiendo. Lo que estoy diciéndote es que lo que quiero hacer es darle un nombre especial al producto de la masa por la velocidad. Hagamos ello. Decimos entonces lo siguiente. En virtud a esto, decimos esto. Te defino la cantidad vectorial llamada, y eso te lo escribo con mayúscula, a esta cantidad, y vamos a llamarle cantidad de movimiento, que representaremos con la letra P minúscula. ¿Ya? De una partícula. Así se define la cantidad de movimiento P de una partícula. ¿Cómo así, profe? Acá te lo escribo, paciencia. Lo que yo estoy diciendo es, tienes una partícula. Esa partícula, digamos que tiene una masa m, y esa partícula se mueve con una velocidad v. Se mueve con una velocidad v. ¿Cómo se calcula la cantidad de movimiento P de dicha partícula? De la siguiente manera. Como el producto de la masa por la velocidad. Esta ecuación me dice claramente que si yo quiero graficar la cantidad de movimiento de la partícula, primero debo graficar la velocidad.
porque ambos tienen la misma orientación. Ambos tienen la misma orientación. Y entonces hago el cambio, pues. Hago el cambio por ese lado. Por tanto, o por lo tanto, ya casi termino. Y vemos ahorita algunas aplicaciones. Por lo tanto, decimos así. Reemplazo. Impulso neto. Impulso neto es igual. Masa por velocidad final. Cantidad de movimiento final. Menos. Masa por velocidad inicial. Cantidad de movimiento inicial. Y eso se puede escribir en forma compacta como la variación de la cantidad de movimiento. Por lo tanto, voy a escribir el teorema del impulso neto de la siguiente manera. Digo entonces que el impulso neto, que por definición es la suma de los impulsos de todas las fuerzas, eso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Y ese es el teorema del impulso neto que quería demostrar. Chicos, obsérvese que esta ecuación tiene la siguiente pinta. Trabajo neto. ¿Igual a quién? A la sumatoria de los trabajos de todas las fuerzas. ¿Igual a quién? A la variación de la energía cinética. Listo. Y es ahí donde debería notarse el por qué he comenzado definiendo impulso y no cantidad de movimiento primero, por la analogía que te estoy proponiendo. ¿De acuerdo? Así que espero que eso responda a la pregunta de su compañero. Un detalle. Cuando decimos variación de la cantidad de movimiento, tienes que recordar que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. Por lo tanto, cuando tú vayas a restar cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, tienes que recordar, ¿sí? Tienes que recordar que esa diferencia es una diferencia vectorial. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Ahora sí, empecemos a desarrollar algunos ejercicios. Podemos hacer cualquiera de los 6 primeros. A ver, hagamos 4 de ellos. Hagamos 4 de ellos. Dame un minuto para copiarlo y pegarlo en la pizarra. Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Muy bien, muy bien. Correcto, Eduardo. Correcto. Muy bien, Juan. En todo caso, alguna duda la aclararemos directamente en los ejercicios. ¿Te parece? Empecemos entonces. Déjame copiar un problema de la práctica. Tienen la práctica a la mano, ¿verdad, chicos? Confírmame.
Muy bien, excelente, Brian, excelente. Veamos entonces. Un problemita para calentar el cerebro. Ok, veamos chicos entonces el problema número uno. La C me dice Ángelo. Muy bien, vamos a ver. Dice, se lanza un proyectil de 2 kilogramos desde el suelo con una velocidad de v0 igual a 2i más 3j metros por segundo. Determine el impulso del peso desde que se lanza hasta que alcanza el punto más alto de su trayectoria en newton segundo. A ver. Primero, observo que me piden calcular el impulso del peso. Al toque reconozco que el peso es una fuerza constante. Ah, si la fuerza es constante, ya sé cómo calcular el impulso del peso. Fuerza multiplicado por el tiempo transcurrido. Entonces planteo, el impulso del peso, eso sería igual al peso multiplicado por el tiempo. Pero el peso tiene una magnitud. A ver, supongamos que G vale 10. Profe, ¿por qué? Porque no me dicen nada, pues. Voy a suponer eso. Aunque, como te puedes dar cuenta tú mismo, la respuesta es independiente del valor de G. Entonces, peso, como la masa vale 2 kilogramos, entonces el peso sería 20 newtons. El vector peso, o sea, la fuerza, sería menos 20 J. El peso vale menos 20J. Y aquí viene la parte, entre comillas, complicada. ¿Cuál, profe? Que me piden calcular o necesito calcular el tiempo. Como me piden calcular el impulso del peso desde que se lanza hasta que alcanza el punto de trayectoria máxima, el punto más alto de la trayectoria, entonces tengo tiempo para hacer esto. Ahí está. Supongamos que esa es la trayectoria del proyectil. ¿Ya? La trayectoria del proyectil. ¿Qué significa que el proyectil haya sido lanzado con 2i más 3j? Ah, significa lo siguiente, que la componente horizontal de la velocidad sea de 3 metros por segundo. Perdón, 2 metros por segundo. ¿Por qué es 2i? Y la componente vertical de la velocidad vale 3j. Ya, escucha, acá te vas a equivocar. Garantizado. ¿Cuál, profe? A ver, respóndeme. ¿Cuánto vale la velocidad en el punto más alto de la trayectoria? Dosis. Así es. 2i. No dudes, no dudes. 2i. Cuidado. Yo esperaba que me dijera 0. Cuidado. 0 es la nota que sacaste el domingo, ¿sí? Eso es 0. La velocidad al inicio en horizontal es 2 metros por segundo. Ha sacado negativo. Ok, ¿no? Entonces, la velocidad en horizontal al inicio vale 2 metros por segundo. Por lo tanto, en horizontal al final tiene que ser 2 metros por segundo. Quiere decir entonces
que la componente vertical de la velocidad es cero. La componente vertical de la velocidad es cero. ¿Qué es lo que yo necesito? El intervalo de tiempo. Profe, ¿cuánto sale? Al ojo, 0,6. Perdón, 0,3. ¿Y por qué vale 0,3, profe? Por la siguiente razón. Rapidez final igual a rapidez inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Esto significa que la rapidez final en vertical vale cero. La rapidez inicial en vertical vale 3, menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Y si el tiempo vale 0,3 segundos, se acabó el problema. Entonces, ¿cuánto vale el impulso del peso? Multiplica. Eso sería menos 20J. Ya está. Y eso sería menos 6J Newton segundo. Y esa es la respuesta del ejercicio. La clave, como ustedes han dicho hace rato, es la C. La clave es la C. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta acá, muchachos? Los leo. Todo claro, profe. Excelente, excelente. Continuemos entonces. Continuemos. Ok. Veamos este chistecito de examen de admisión de UNI. Así ha venido, por si acaso. Y te vas a dar cuenta que en este ejercicio sobran datos, sobran datos. Claro que sí, así pone la OCAT. Y eso ha quedado demostrado el domingo pasado. A ver, leamos. Mira, mira, sale al toque y sobran datos. Tú tienes que darte cuenta de eso. Para detener un carro de 2000 kilogramos de masa que se mueve en línea recta a 25 metros por segundo, se le aplica una fuerza constante durante 2 segundos, quedando el carro en reposo. Calcule la magnitud del impulso que recibe el carro en 10 a la cuarta newton segundo durante los 2 segundos. A ver, a ver. ¿No entiende de qué trata el asunto? Hagamos un dibujo. ¿Qué cosa ha volado, Sergio? Si todavía no he comenzado la solución. Ah, ya volaste. Ah, ya, normal, pues. Ah, con solo leer volaste. Ah, sale al toque este problema. Muy bien. Dice, este carro se mueve con 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Y dice, se le aplica una fuerza constante durante 2 segundos, quedando el carro en reposo. Es evidente que esa fuerza tiene que apuntar hacia la izquierda, ¿verdad? Esa fuerza tiene que apuntar hacia la izquierda.
porque lo está deteniendo, F. De tal manera que al final el auto queda en reposo, velocidad cero. Me dicen la magnitud del impulso. Se acabó. Recomendación. Cuando tú quieras relacionar la rapidez inicial y la rapidez final, no lo dudes. Aplique el teorema del impulso neto. Correcto, hubiera sido mejor que pidieran la fuerza, pero te estoy comentando que así ha venido en examen de admisión. ¿De acuerdo? Impulso de la fuerza F es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, planteo, impulso de la fuerza F, cantidad de movimiento final, cero, menos cantidad de movimiento inicial, la masa que vale 2000 por el, en este caso, velocidad, 25. Y observen, chicos, ese detalle. Observen ese detalle. La velocidad inicial es 25 metros por segundo. Por lo tanto, el impulso de la fuerza F sería negativo, menos 5 por 10 a la cuarta. Menos 5 por 10 a la cuarta y newton segundo. Como me piden la magnitud, entonces la respuesta evidentemente es solamente 5. Y la clave, como bien dijeron hace rato, es la B. ¿Sí? Por eso decía, el problema fue bastante evidente. Pregunta, ¿qué dato sobró? ¿Qué dato no utilicé para resolver ese problema? El tiempo. El tiempo. El tiempo aquí es solamente un distractor nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos entonces. Pasemos a la siguiente pizarra. Voy a hacer ahora la pregunta 5, que es más interesante. La 4 queda para ti. Yo voy a hacer la pregunta 5. Ah, marqué mal. Tienes razón, tienes razón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito, déjame copiar. Profe, ¿qué pasa si en el examen? Ah, sí, sí. Espera. No, Debe ser pero un clásico, ¿no? en el examen no marcas esto, pero no. Tienes que pasar a la hoja óptica, ¿no? Ya de que equivoques 2 veces. ¿Eso te pasó el domingo, Brian? Ah, muy bien, muy bien. No importa. Si pasa, puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser. En todo caso, que te pase aquí y que no te pase en pleno examen, ¿no? Muy bien. Veamos un problema un poquito más interesante. ¿Ya? Un poquito más interesante. Hablo de la pregunta 5. Muy bien. Dicen que sale la E. Ok, vamos a ver si es cierto eso. Veamos entonces, chicos. Dice, la esfera de 2 kilogramos impacta sobre la pared mostrada en la figura con una rapidez de 2 metros por segundo. La fuerza que recibe la esfera de la pared es horizontal y varía según el gráfico. Calcule su rapidez después del impacto. Ah, es un excelente problema. Y el error aquí es bien conocido. Bien, pero bien conocido. Vamos a ver qué quiero decir con eso.
A ver, voy a hacer un par de dibujitos. Un momento, déjeme colocar bien las figuras. ¿Sabe la E? Chévere, chévere, chévere. Todavía no lo he hecho, por eso, pero estoy comentando que hay un error clásico aquí, clásico de clásico. A ver, veamos. Primero, en el primer dibujo, coloco a la esferita moviéndose hacia la izquierda. ¿Sale la C? Total, ¿sale la E o la C? Ya mejor yo voy a resolverlo, ¿ya? La rapidez es de 2 metros por segundo. Por eso le digo, el error en este problema ya es recontra conocido. No sé qué clave sale, pero sé que acá hay un error típico y espero que ustedes no lo estén cometiendo. Ya, me preguntan, ¿cuál es la rapidez después del impacto? Es evidente que esta pelotita, luego de chocar con la pared, se va a mover a la derecha. Eso es obvio. V le llamaré. Chicos, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de que la velocidad ha cambiado? Profe, ¿por qué? Porque está cambiando de orientación como mínimo. Y si ha cambiado la velocidad, ha cambiado la cantidad de movimiento. Y si ha cambiado la cantidad de movimiento, entonces tiene que haber un impulso neto. Tiene que haber un impulso resultante. ¿De quién, profe? Vamos a ver. El problema es bien claro. La gráfica me dice que el tiempo que ha demorado la pelotita en impactar contra la pared es de 0,04 segundos. Quiere decir que de aquí hasta aquí ha pasado un tiempo de 0,04 segundos, ¿verdad? Muy bien, con eso en mente, hagamos diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre la pelotita? Yo veo tres. El peso, la fuerza de contacto con el piso y la fuerza de contacto con la pared. ¿De acuerdo? Entonces, peso normal y fuerza F, cuya gráfica me damos. Voy a aplicar el teorema del impulso neto. Impulso neto, ¿a qué es igual? A la suma de los impulsos de todas las fuerzas. ¿Y eso a qué es igual? A la variación de la cantidad de movimiento. Pero, ¿y qué cosa es la suma de los impulsos de todas las fuerzas? Respuesta, el impulso del peso más el impulso de la fuerza normal más el impulso de la fuerza F. Es igual a la cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Chicos, observen lo que voy a plantear. Mucha, pero mucha atención. Yo digo, el impulso del peso no es cero. Escucha, escucha, escucha. El impulso del peso no es cero. El impulso de la normal tampoco es cero. Pero su suma sí es igual a cero. Chicos, ¿entienden por qué el impulso del peso y el impulso de la normal suman cero? Sí, Dime, Sergio, ¿por qué?
Se contrarrestan. Correcto. Es una manera de decirle, Álvaro. Cuidado, no es acción-reacción. Cuidado. Estás cometiendo un error conceptual grave. ¿Por qué el peso y la normal no son acción-reacción? Porque en la vertical hay equilibrio, por lo cual tiene misma magnitud, pero diferente orientación. Correcto. Lo que yo he preguntado es ¿por qué el peso y la normal no son una pareja de acción-reacción? Porque ese par no actúa en un solo cuerpo. Así es, Christopher. Y Gabriela también nos ha dicho por el chat exactamente lo mismo. El peso y la normal no pueden ser una pareja de acción-reacción porque la pareja de acción-reacción actúan sobre cuerpos diferentes. Profe, ¿y por qué suman cero? Porque como bien dijo su compañero, el peso y la normal suman cero. ¿Y por qué suman cero? Porque en la vertical existe equilibrio. Esa es la justificación. Entonces, me queda, me queda que el impulso de la fuerza F es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Observa con mucha atención lo que voy a decir, o lo que voy a escribir en todo caso. ¿Cómo calculo el impulso de la fuerza F? Dos partes. Primero, su módulo se calcula mediante el área. Mediante el área. El módulo del impulso de esa fuerza F se calcula mediante el área. Así que calcule el área. 0,04 por 300 sobre 2. Ese es el módulo del impulso. Pero ¿qué te dije en la teoría? Si el área solo me da el módulo del impulso, ¿de dónde saco la orientación del impulso? De la fuerza. De la fuerza. Pero está dándote cuenta que la fuerza de verde apunta a la derecha, por lo tanto el vector unitario es I. Cantidad de movimiento final, la masa por la velocidad final, menos la cantidad de movimiento inicial, la masa, y aquí viene el problema, es aquí donde tú te equivocas. La velocidad inicial es menos 2 y te dije desde un inicio, no restes las cantidades de movimiento como si fueran números. Respeta la orientación. Recuerda que son cantidades vectoriales. Listo. Ya salió la velocidad. Aquí tienes 6i es igual a 2v más 4i. O sea que v sale 1. Un i. Por lo tanto, la rapidez me sale 1 metro por segundo. Esa es la solución al ejercicio. Aguanta, ¿qué dijeron? Dijeron la E, ¿no? ¿Qué dijeron? Ah, dijeron la C. Rafa, una pregunta. Dime, Sergio. Solo me da curiosidad, antes de que la bolita chocara con la pared, había MR1, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí, Ay, ya, profe. Muchas gracias. claro que sí. Recuerda, Sergio, mis dibujos, el primero y el último, son un instante antes de que choque y un instante después que choque. Por eso es que el impulso actúa durante 0,04 segundos, porque es en ese intervalo de tiempo que se produjo el choque. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Se dan cuenta entonces por qué yo te decía desde el inicio? Este problema es un problema clásico y el error es bien conocido, recontra conocido. A eso me refiero, Péangelo. ¿Por qué crees que te lo comentaba desde antes de resolver el ejercicio?
A ver, me preguntan, en este caso la fuerza fue variable, ¿sí? Pero como fue solo módulo, ¿puede servir para hallar la orientación? No. Quiero que entiendas lo siguiente. El área solo te sirve para calcular la magnitud del impulso. De la gráfica, tú no puedes sacar la orientación. Bueno, en parte sí. ¿Por qué, profe? No entiendo. Te explico. Mira acá. ¿Se dan cuenta, chicos, que en todo momento la fuerza es positiva? Sí. Ah, ¿y qué significaría que la fuerza sea positiva? Que apunta a la derecha, que su orientación es más y. Y eso es coherente con el dibujo que yo he hecho. ¿De acuerdo? Así que ya tienes la información completa. Ah, veamos este problema alucinante. Veamos este problema alucinante. La 6. Y con eso pasamos a la siguiente parte teórica. Esta pregunta ha sido pregunta de examen de admisión de UNI. ¿De acuerdo? Y hay una simplificación que hay que suponer. Ya te lo voy a comentar dentro de un momento. Empecemos. 6. Una pelota de masa m igual a 2 kilogramos se suelta desde una altura h igual a 5 metros. Si luego del primer rebote alcanza una altura máxima h cuartos, calcule la fuerza media en newtons que la Tierra ejerce sobre la pelota, considerando que el tiempo de contacto fue de 0,1 segundo. A ver, hagamos un dibujo, bueno, un dibujo no, 3 dibujos de esta parte. Por ejemplo, miren, por aquí, otro más por aquí y otro más por aquí. Déjame hacer un par de trazos más. Este problema es recontra bueno, recontra bueno. Ok, veamos. Una pelota se suelta de una altura de 5 metros. O sea, si esto es 5 metros, entonces la pelota se suelta de aquí. Se suelta, velocidad igual a 0. Si luego del primer rebote alcanza una altura máxima h cuartos, o sea, la pelotita impacta contra el suelo, rebota con otra velocidad y cuando rebota solo alcanza una altura de 5 cuartos de metro. Profe, ¿por qué dice que solo alcanza una altura de 5 cuartos de metro? Porque el problema me dice eso. Eso significa que la velocidad aquí vale 0. Con esa información preguntan o me dicen, calcule la magnitud de la fuerza media. A ver, primero, entiéndase lo siguiente, que cuando el problema dice que el tiempo de contacto es de 0,1 segundo, me está diciendo que el tiempo, escucha lo que voy a decir, que el tiempo, un instante antes de que golpee el piso,
hasta que un instante después que golpee el piso, ese intervalo de tiempo vale 0,1 segundo. ¿Ya? Vale 0,1 segundo. Entonces, yo noto lo siguiente, que este cuerpo impacta contra el piso con cierta velocidad inicial y que luego, debido al choque, cambia su velocidad hasta adquirir una velocidad final. ¿Se dan cuenta, chicos, que la velocidad ha cambiado? Y si la velocidad ha cambiado, ¿acaso no se nota que ha cambiado la cantidad de movimiento? Y Sí, por profe. teorema, si ha cambiado la cantidad de movimiento, ¿no debería existir un impulso neto? Ah, ya. Teorema, teorema. El impulso neto, que es igual a la suma de los impulsos de todas las fuerzas, eso es igual a ¿quién por teorema? A la variación de la cantidad de movimiento. ¿Ok? Pero dice la suma de los impulsos de todas las fuerzas. Analicemos las fuerzas que actúan sobre la pelotita en ese intervalo de tiempo de 0,1 segundo. Sobre la pelotita actúa el peso. Y también actúa la fuerza de contacto, que no sería otra cosa más que una fuerza normal. Mg y la fuerza normal. Por lo tanto, de la aplicación del teorema, encontramos que el impulso neto es igual al impulso del peso más el impulso de la fuerza normal. ¿Y es igual a quién? A la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Pero ahora tú lees lo siguiente. Profe, acá dice fuerza media. ¿Qué significa eso? Lo que nos está diciendo es que en realidad la fuerza normal es una fuerza variable. El problema es que no sabemos cómo varía con el tiempo. Por lo tanto, imaginariamente reemplazamos esa fuerza normal, esa fuerza variable, por una fuerza constante. ¿Y cómo le estamos llamando a esa fuerza constante? Fuerza media. Así lo tienes que entender. Ok, eso es lo que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que me están pidiendo. A eso me refiero, Sergio. Te estoy comentando todos los detalles. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero acá hay un problema. Si G vale 9,81, 10 si quieres, el peso de la pelota vale 20 newtons. Suponte que la clave es la C. No estoy diciendo que lo sea. Profe, ¿a dónde apunta con esto? Que como el peso vale 20 newtons y la fuerza normal, esa fuerza media, vale 200 newtons, te das cuenta que el peso es pequeño en comparación con la fuerza media, o como dice Marisabel, es despreciable. Lo que estoy tratando de decirte es que en este tipo de situaciones, donde se observe que el peso es mucho menor que la otra fuerza, entonces yo puedo decir en buena aproximación, ¿sabes qué? El impulso del peso vale 0. No es que sea 0, sino que el impulso del peso es pequeño
en comparación con el impulso de la fuerza media. En ese tipo de interacciones, pelota que choca contra el piso, pelota que choca contra la pared, el impulso del peso siempre será despreciable. Y por lo tanto, solo me quedaría el impulso de la fuerza media. Chicos, pero recuerden, ¿qué tenía de bueno la fuerza media? ¿Qué fue lo que les dije en la teoría? ¿Qué tenía de particular la fuerza media? Lean. Fuerza, fuerza constante, profe. Así es, Ángelo, así es. Y como la fuerza es constante, se dan cuenta que puedo calcular el impulso de la fuerza media como fuerza media por tiempo. ¿Igual a quién? Y otra vez, aquí es donde viene el error, porque se olvidan que están restando vectores y no están restando escalares. Cantidad de movimiento final, masa por la velocidad final. Y ahí me detengo. Profe, ¿cómo va a calcular la rapidez final? Hay un montón de maneras de hacerlo. ¿Cómo ustedes calcularían la rapidez final, chicos? Aquí está. Hay varias maneras. Varias. Aceleración por tiempo. Podría ser, podría ser. A Pero no me veces la gusta eso. gravedad por la distancia. También. Pero no me gusta esa forma. Con la ecuación de los cuadrados. Claro que sí. Eso es lo que están diciendo tus compañeros. Con la ecuación de los cuadrados. Pero insisto, no me gusta esa ecuación. Y no me gusta porque a esas alturas del partido, a esas alturas del ciclo, ya hemos desarrollado herramientas más poderosas. ¿Cuál, profe? Conservación de la energía, pues. Conservación de la energía. VF va a ser igual a quién? A la raíz cuadrada de 2 por G y por H, pues. ¿Por qué no utilizas herramientas más poderosas? ¿Por qué te quedas con lo que conoces del colegio? ¿Ves? Por eso es que me gusta este problema, pues. Por eso es que me gusta este problema. Profe, no entiendo por qué sale raíz cuadrada de 2G por H. Piénsalo, piénsalo. Te he dicho cómo hacerlo. Conservación de la energía. Por esa razón, también puedo calcular, eso es cierto, Sergio, pero lo que estoy diciendo es, si se conserva la energía mecánica, ¿qué es lo que ocurre? Que puedo igualar, a eso me estoy refiriendo. Lo dejo para que ustedes lo analicen. Muy sencillo, me parece. Entonces la rapidez inicial sería raíz cuadrada de 2GH. Raíz cuadrada de 2G por H, que vale 5. Después lo pero, pues, acá viene lo alucinante. Cuidado. Cantidad de movimiento final. Masa 2 por velocidad final. Raíz cuadrada de 2 por 9,81 por 5 cuartos. Raíz cuadrada multiplicado por el vector unitario J. Profe, ¿por qué J? Porque la velocidad final apunta hacia arriba, pues. Menos. Y aquí viene el detalle. Cantidad de movimiento final, masa por velocidad inicial, raíz cuadrada de 2 por 9,81
por 5. Esa es la velocidad inicial. Profe, pero esa velocidad inicial es vertical hacia abajo. Por lo tanto, le corresponde como vector unitario menos J. Y eso lo cambia todo. Porque te das cuenta que ya no vas a restar, sino más bien sumar. Ahí está el detalle. Y listo. Ya salió la fuerza media. Chicos, calculadora, por favor. ¿Cuánto sale toda esa monstruosidad? 297,1. Excelente, gracias. En mi caso me sale 297,1 J newtons. Profe, le salió J positivo. Está bien. ¿Acaso la fuerza media no es vertical hacia arriba? Por lo tanto, tiene sentido de que la fuerza media me salga con orientación más J. La matemática corrobora el resultado. Y por lo tanto, ya tenemos la respuesta correcta a ese ejercicio. Listo, chicos. Es así como se plantea esta situación. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Los escucho, los leo. Profe, Dime. si es que las alternativas estarían, por ejemplo, variando por poquito, ahí sí tuviera que no despreciar el impulso de la fuerza de gravedad. A ver, Sergio, ya sería maldad de quien plantea la pregunta que te ponga alternativa cuando tú desprecias el peso y cuando consideras el peso. Porque quien plantea la pregunta es consciente de este problema y sabe que prácticamente siempre uno desprecia el impulso del peso. ¿Por qué? Porque esas fuerzas que aparecen durante el choque son fuerzas tremendamente grandes. Aquí me ha salido 297, que es una fuerza muy chiquita realmente. En la vida real, esa fuerza es mucho mayor. Y por lo tanto está más que justificado que tú no consideres el impulso del peso. Así que no te preocupes por ese lado. O sea, no esperes, profe, pero si un problema consideran el impulso del peso, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Ya, profe, muchas gracias. Ok. Me preguntan, profe, usted mencionó que si la pelota choca con la pared o en el suelo, el impulso del peso es despreciable. ¿Siempre cumple eso? Sí, siempre cumple eso. Y cumple porque más adelante te comentaré que existe un tipo especial de fuerzas en una interacción violenta. Estamos hablando de las fuerzas impulsivas, pero de eso hablaremos más adelante. Así que, en principio, cuando tú encuentres el choque de la pelota con el piso, de la pelota con la pared, el impulso del peso en esas situaciones es despreciable. Así que no te preocupes, con confianza, no lo consideres. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta más hasta ahí? Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, vamos comentando lo que vamos a hacer luego del receso. A ver, impulso neto. Teorema del impulso neto. Lo que hemos hecho hasta el momento es el análogo del teorema del trabajo neto. Luego de hacer el teorema del trabajo neto, definimos la energía cinética. ¿De acuerdo? Definimos la energía cinética. Y con eso reescribimos el teorema del trabajo neto así. Trabajo neto igual a la variación de la energía cinética. Entonces, ¿qué viene a continuación? Bien simple. Luego de hacer trabajo, energía cinética, energía potencial y energía mecánica, luego de hacer energía mecánica, ¿qué fue lo que hicimos a continuación, chicos? ¿Alguien tiene la teoría a la mano? ¿Qué fue lo que desarrollamos después de energía? Antes de eso, Sergio, antes de eso, te estás mandando ya con todo. Antes de eso,
Después de hacer energía mecánica, ¿qué fue lo que hicimos a continuación? Por eso te estoy pidiendo que tengas esto en un cuaderno. ¿Nadie? Muy bien. Hicimos fuerzas conservativas. Por lo tanto, uno se preguntaría en este tema, profe, ¿habrá el análogo de fuerzas conservativas? ¿Habrá el análogo de fuerzas no conservativas? Y la respuesta es sí. Y eso es lo que te voy a comentar después del receso. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Siendo las 5:46, regresamos entonces, ¿sí? Regresamos entonces a las 6 en punto para continuar con la clase. ¿De acuerdo?